como les adelanté antes de la pausa, está con nosotros el ingeniero Mario Holguín, ex viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, donde tuve el placer de conocerlo y de trabajar con él, y experto en seguridad vial, presidente ejecutivo de la Fundación Red de la Dignidad, Fundarred. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y quiero hacer una corrección con respecto a lo de experto. Sí, un humilde dedicado a la investigación de la seguridad vial, porque hoy día están apareciendo muchos expertos que no saben nada sobre esto, pero se hacen llamar especialistas. Ajá. Y eso está causando muchos problemas, Entonces, porque está conduciendo a que tomen decisiones erradas respecto al tema. y sin hablar de edad, pero ¿hace cuánto tiempo usted le interesa y se ha preocupado y se ha ocupado en lo que es la seguridad vial? Más de 14 años, y precisamente fue cuando entré a obras públicas a finales del siglo pasado. ¿Es verdad? ¿Es verdad? A finales del siglo pasado. Exactamente. Bueno, bienvenido formalmente a mi amigo, el ingeniero Mario Holguín, que yo debo decir, que lo vean las cámaras, que fue mi profesor en el Colegio Cristóbal Colón. Y es una persona joven, porque yo creo que nosotros casi tenemos la misma edad, casi. Que Mario Holguín comenzó a dar clases temprano. Y tuvimos los mismos profesores. Sí, señor. Leonel Fernández. Comenzando con Luis Encarnación. Luis Encarnación Nolaco, mi suegro. Así es. Un gran colegio. De ahí salieron muchos muy buenos profesionales. Y no estoy diciendo que seamos nosotros, pero sí. hay muchos muy buenos profesionales. Bueno, Leonel Fernández. Salió hasta un presidente. Salió un presidente. Muchos ministros. Muchas personas que hoy están en la toma de decisiones. En la dirección del país. Sí, yo pienso que hay que tributar siempre a Luis Encarnación Nolaco. Yo soy un alumno aventajado del Colegio Cristóbal Colón, y digo aventajado no es por nada personal, sino porque me casé con la hija del dueño. Sí. Fuimos aventajados porque, aparte de eso, pues él tenía un ojo muy especial para identificar a alumnos especiales. Sí. Y tan pronto salíamos como estudiantes, egresados. Nos contrataba como profesor. Así, exactamente. Así es. Bueno, y influía de tal forma que los estudiantes imitábamos sus letras. Exacto. La famosa L de Leonel Fernández viene de ahí. Y de casi todos los estudiantes que egresados del Cristóbal Colón, pero también nos enseñaba a hacer el nudo de la corbata. Claro. La L de Len. La L de Len. Que es Luis Encarnación Nolaco. Así es. Bueno. Ya recordaron. Ya, el profesor. Si nos ponemos ahí, duramos el programa entero. El programa completo. Mario Holguín, tenemos una pandemia en el país. La gente no se está dando cuenta. Y esto viene de muchos años atrás. Y como usted, y ahora lo voy a decir usted, porque por el nivel de lo que se ha compenetrado con el tema, vale la pena. Hace unos días, creo que 2 días, se presentó en la Procuraduría General de la República los indicadores de seguridad en la República Dominicana. Salió hoy como noticia principal en el periódico El Diario Libre, con mucha amplia difusión. Eso es el trabajo que usted presentó de la Fundación Red. Y me gustaría que comencemos por ahí. Vamos a hablar un poquito sobre ese informe, sobre lo que yo creo que es una pandemia en República Dominicana, que todo el mundo entiende, accidentes de tránsito en República Dominicana. Sí, pero también hay que aclarar bien un concepto. Cuando se habla de seguridad vial, que no es únicamente los accidentes y las consecuencias que eso trae, es mucho más amplio. Y si nosotros nada más nos enfocamos en esa particularidad de los siniestros que nosotros no le llamamos accidentes porque son evitables en más de un 95%, de forma que pueden implementarse políticas para evitar que sucedan, como precisamente está sucediendo ahora en Argentina. Marcela, que está vinculada de por vida a Argentina. Su madre patria. Así es.
Entonces, la seguridad vial no es solamente los accidentes, los siniestros de tránsito y las víctimas que traen, los daños al medio ambiente y los daños a propiedades y daño a la salud. O sea, Claro. es muy amplio. Okay. Ahora, respecto a tu pregunta, específicamente con los siniestros, relacionados a los siniestros de tránsito, República Dominicana obviamente se ha descuidado con el tema, al punto de que los indicadores, que no son muy conocidos en República Dominicana, arrojan números muy alarmantes. Los indicadores, como en economía, existen los indicadores económicos. Sí, claro. En salud existen también los indicadores y es cuando nos hacemos los análisis, en donde nos dice, usted tiene una glicemia de tanto y si se pasa de esos números, de esos rangos, está en riesgo. Por decir algo así con respecto a la diabetes. Entonces, en seguridad vial existen los indicadores de siniestralidad vial, que nosotros hemos tratado desde hace muchos años. Son cálculos, análisis científicos que se hacen y que no se entienden, en el sentido de que nosotros arrojamos unos números y los que manejan las instituciones piensan que nosotros estamos sobrevaluando esos números, diciendo que la situación es mucho más peligrosa de lo que realmente es y que, como se dijo hace unos días, es una mala percepción. Y no es una percepción cuando en un fin de semana mueren más de 17 personas, 39 víctimas por esta causa y estaríamos dentro de la media en lo que es en el orden regional, y no es así. Tenemos, y lo venimos diciendo, en el 2011 publicamos el primer documento llamado Indicadores Catastróficos 2010, y en la página 29 nosotros, con dos metodologías que aplicamos, determinamos en una de ellas de que la tasa de mortalidad, que es un indicador, es como si midiéramos la glicemia o dijéramos en economía la tasa de inflación. Exacto. Importante es la tasa de mortalidad. Si se entiende eso, ya se empieza a entender el problema. Claro. La tasa de mortalidad para esa época, en el 2010, dice en la página 41, 41.9. Sin embargo, 2 años más tarde... Eso fue en el 2011 que se publicó el libro, que yo estaba presente, recuerdo. Correcto. Y nos alarmamos los que estábamos ahí, pero los que están fuera no se alarman. Así es. Al contrario, hacen informaciones que distorsionan la verdad. Así es. Por la razón que fuere. Entonces, o por desconocimiento o porque quieren cambiar la verdad. Cuando se habla de ese indicador, son 41.9 fallecidos por cada 100.000 habitantes. 100.000 personas. Entonces, pero aquí, en el informe de la Organización Panamericana o Organización Mundial de la Salud, 2 años después, del año 2013, que lo tengo en mis manos, Ahí está en mi pantalla. dice aquí, Mario, que República Dominicana tiene 41.7 por cada 100.000 habitantes. Así es. De fallecidos. O sea que .2 había dictaminado Mario Holguín, .2 más en el 2011, en el 2010. En el 2010. Que lo que dice la Organización Panamericana o la Organización Mundial de la Salud en el 2013. Pero hay también un asunto, y es que ellos hacen los cálculos y esa es la media. Sí, y todo el mundo habla como que es el máximo, y ese no es el máximo, esa es la media. Okay. La media anda por los 34 y en la misma metodología, y en la otra metodología que nosotros aplicamos es 34.6. Okay. De manera que nosotros fuimos conservadores siempre diciendo... Una cosa, como siempre habrá accidentes, ¿en qué porcentaje se considera algo un número normal, que no es preocupante? Menos de 6. Menos de 6. Menos de 6. A partir de 6, la Organización Mundial de la Salud, 6-7, ya se considera epidemia. Y pandemia porque es un fenómeno mundial.
Okay. Entonces, para, Entonces, nosotros, para nosotros es una epidemia. Yo comencé bien. ¿Una epidemia o una pandemia? Una epidemia. Bueno, pero epidemia porque es global, porque no es global. Es nacional. Pero para nosotros es prácticamente un problema. Yo lo veo como una pandemia. Si es una pandemia, se Sí, considera una si pandemia. no lo Sí. consideramos que es a nivel mundial. Es a nivel pero, mundial. Sí. Aquí en República Dominicana, que es a donde nos duele, Sí. ¿no? Así es. Pero yo es veo, por ejemplo, demasiado, que la AMET, demasiado. por ejemplo, la AMET, mi amigo Pesqueira, Ajá. a raíz de esos accidentes del fin de semana pasado, minimizó el tema. Sí, esa es la verdad y fue muy alarmante y penoso para mí en el sentido de que se comparaba con la media, porque ellos calculan la tasa de mortalidad con las muertes in situ. La tabla anterior que estaba en pantalla son los datos que están registrados en la agencia oficial que recoge la información. Esa que está ahí. Esos datos son los datos oficiales. Y las muertes in situ, o sea, en el sitio, son las que se cuentan. Por ejemplo, en este caso, las muertes in situ para el 2014 fue de 1855. Pero realmente no es esa para el valor que se usa para la tasa de mortalidad. Si utilizamos esto, va a ser la mitad de lo que realmente es. Y estaríamos entonces dentro de la media regional, que es alrededor de 16, 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no se sabe calcular la tasa de mortalidad porque ese no es el valor utilizado. ¿Cuál es el valor real? Las muertes hasta los 30 días después del accidente. Se toman en consideración. Se toman en O consideración. sea, el tipo que quedó herido Claro. y murió Exactamente. 10 días después, 15 días después, hay que sumarlo el mismo. Ah, claro que sí, hasta los 30 días, para Exacto. poderlo comparar con los demás países. Ok. Y decir, en Argentina, por ejemplo, en México, en Chile, en cualquier país del mundo, por cada 100.000 habitantes, mueren tanto, la tasa de mortalidad es de tanto, y las muertes son hasta los 30 días. Eso siempre hay que especificarlo. Ingeniero, y los números, bueno, son reales, están ahí, es algo que podemos palpar, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas muertes en República Dominicana? En los últimos accidentes que hubo en la carretera a Samaná, se habló de que había que chequear la carretera, pero esa carretera tiene mucho tiempo y no habían sucedido esas cosas. Es una buena pregunta. O sea, factores de riesgo, o sea, ¿cuáles son los riesgos que hacen que tengamos todos los días, que mucha gente, y perdóname Marcela, ven la autovía del Nordeste como un problema? Pero la autovía del Coral, que es una autovía prácticamente lineal, tiene accidentes prácticamente iguales. Así es. Entonces no vamos a decir que es un problema de, ¿cómo ustedes le llaman los ingenieros? Impedancia. De terreno, de infraestructura, Okay, del Peralta. De Peralta, esa es la palabra. Claro. Entonces vamos a ver, factores de riesgo, ¿qué es lo que realmente puede ser que está pasando? Aparte del celular, yo creo que el celular también juega un papel importante en el medio de esto. Sí, correcto. Y también otra cosa, los valores que se publican, por ejemplo, son los valores que tiene AMET, pero no se le suman los valores que tienen las otras instituciones para conciliarse. A nosotros, por ejemplo, se nos enseñan a conciliar cantidades para descartar las que se repiten. Entonces, ahí no están las de otras instituciones. Ahí tenemos una información ahí. Esto es con respecto a lo que está fuera de la pregunta, sí. de la pregunta por el momento. Pero es lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, que hablaremos más adelante. Ok, vamos a ver. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, se han determinado que 3 factores de riesgo son predominantes para la inseguridad vial, lo que ocasiona la inseguridad vial. En primer lugar, el factor humano. Un innumerable... Que ahí entra el celular, el alcohol, la irresponsabilidad, el desconocimiento. El sueño, la fatiga, el cansancio, la ingesta de alcohol, de medicamentos, una serie de drogas, una serie de cosas que son muy complicadas, pero que hay que abordar. Y
y tiene mucho que ver con el comportamiento. Pero si se trata como una enfermedad, porque se le calificó como epidemia, ¿verdad? Ya estamos en el campo de la salud. Eso tiene su antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico de esto? Educación vial. Ok. Pero la gente se prepara y hay mucha gente, y aquí inclusive aquí, que sacó la licencia se prepara entre comillas, con muy buenas notas y saben que una doble línea amarilla es que no se puede sobrepasar a un vehículo, que por la derecha es el punto ciego que no se sale, que esto, que es para esto, que esto. En la práctica no hacemos caso. Bueno, porque se involucran otros factores de riesgo. Y vamos a ver. Por ejemplo, nosotros en una ocasión, cuando estábamos en el Ministerio de Obras Públicas, hicimos que se convalidara la licencia con España. Sí, lo recuerdo. O sea, la licencia nuestra validada ya en España. Y nosotros, como yo fui el que estuve dirigiendo esa parte, 2 o 3 veces fui a España a verificar cómo estaba todo el proceso. Y el comportamiento de los dominicanos estaba en segundo lugar con respecto a los demás países de Latinoamérica. ¿Pero correcto o malo? Correcto. Porque afuera del país manejábamos que somos una maravilla. Así es. Y en Estados Unidos por igual. Sí. Le tememos a la justicia, a las consecuencias. ¿Le tememos a la justicia o le tememos a las multas? No, las dos cosas. Sí, yo creo que la multa, el dinero, eso es lo que hace que nos comportemos mal fuera del país. No, hay muchas cosas. La sanción en sentido general. La sanción, exactamente. Pero yo creo que es bueno explicar el tema de la educación vial. Y vamos a hacer una pausa porque la productora nos la está pidiendo. Al regresar, entremos a eso, que es el primer factor que estamos definiendo como factor de riesgo. Así es. Vamos a hacer la pausa. Y la productora tiene licencia, ¿eh? Claro. Sí. Muy buena la contribución del comercial, diríamos que, vamos a decir, spot, que me imagino que lo vamos a dejar aquí en la emisora de cortesía, porque esto es una contribución a toda la ciudadanía. Sí. El comercial termina diciendo el tema del cinturón, pero es bueno decirle a la gente que el cinturón a 150 kilómetros por hora no funciona. Sí. Usted sale con todo y asiento. Así es. O sea, hay que andar moderadamente. Sí, no, ahora pasó, ya que el ingeniero nombra a Argentina como ejemplo. En Argentina se respetan un poco más las leyes de tránsito, pero debido a la calidad de las carreteras y demás, se va muy rápido. Y en esta semana hubo un accidente bien feo, por más que tenía cinturón de seguridad, como usted dijo, un futbolista joven, que se llevó un camión que estaba detenido, un camión que lleva harina de maíz. Casi 200 kilómetros por hora. A 196 kilómetros por hora. Sí. Chocó a un camión detenido. Sí. Ahí no hay nada que salve a una persona que está dentro de un vehículo. Así es. Bueno, pero miren. Pero tiene mucha relación con el tema de los factores de riesgo. Claro. Ahí vamos a entrar. Pero yo quiero brevemente decirle a la gente que nosotros todos estamos aquí en el país muy contentos cuando vamos a renovar la licencia. Que vamos hasta el sitio y es rápido y esto y la organización. En parte, y yo creo que en gran parte, Mario Holguín fue responsable de eso cuando estuvo al frente como viceministro de Obras Públicas. Así que por eso lo felicitamos. Gracias. Bien, entramos en los factores de riesgo para no perder más tiempo, entrar en detalle. Sí, decíamos que el factor humano, un porcentaje muy alto tiene que ver con esto, como causante de los siniestros y sus consecuencias. Pero lo ha medido como falta de capacitación de la gente. Sí, falta de capacitación, eso en primer lugar, falta de conciencia, hay que crear la plataforma para esto. Y desde luego, si queremos cambiar el comportamiento de la gente, esto tiene que ser a base de la educación del sistema educativo nacional. No necesariamente que usted le ponga una multa y vaya a coger una clase de 8 horas, 4 horas. No, jamás. Porque también esto es cambio, pudiéramos decir, de generación. Queremos una nueva generación de usuarios de las vías públicas. Tenemos que empezar desde niños, desde que empiezan por primera vez en las escuelas, hasta que salen, incluso una formación profesional, incluyéndolo en la currícula de la formación profesional.
en algunas, por ejemplo, en ingeniería, en arquitectura, en economía y en medicina. Todo ese tipo en todas esas carreras hay que incluir seguridad vial. Okay. Aparte del sistema nacional de educación, desde lo básico hasta que sale en el bachillerato. Okay. Número 2. Infraestructura. La infraestructura tiene una intervención importante y diríamos que el antídoto para disminuir los siniestros y sus consecuencias, sus secuelas, es la aplicación de metodología moderna con tecnología de última generación que se llama auditoría de seguridad en carretera o seguridad vial. Ajá, ¿qué es eso? Eso no se aplica aquí. Es una metodología de trabajo en donde se aplica, se recorren las carreteras, las vías, a base de imágenes que se van almacenando, se van determinando cuáles son los puntos peligrosos y luego recomendar cuáles son las soluciones más viables. Exacto. Económicamente. Pero, por ejemplo, en este caso, AMET, Ajá. en este caso en particular, a un llamado de la gente, algo hay que hacer con el tema del Nordeste. Entonces han puesto, y yo me imagino, le pregunto si sería una medida, un punto para el control de la velocidad, otro punto para el control de la velocidad. Eso con un radar en la mano y lógicamente implica una multa. ¿Eso es una solución? Esa también es una solución, porque el uso de radar es de las tecnologías que deben tener a mano las autoridades para impedir que los conductores pues vayan a alta velocidad. Y en los para los cruces, controles, las la cámaras, vigilancia, eso es parte. Y ahí viene también, y discúlpame Marcela, otro factor de riesgo que nosotros en República Dominicana hemos identificado y que sería el último factor de riesgo. Ajá. El tercer factor de riesgo son los vehículos. Nosotros tenemos un parque vehicular en una gran proporción con más de 20 años. Esto también constituye un riesgo muy, muy importante. Entonces, no existen las normativas para regular bien este factor de riesgo. ¿Cuál es? Y lo estoy diciendo siempre ahora, hablando de antídotos. Lo estoy diciendo por primera vez. El antídoto en este caso, de ese factor de riesgo, es lo que le llamamos nosotros aquí la revista, que es la revisión técnica vehicular, que no es lo que se aplica. Que creo que hace 2 años que no se revisa. No se revisa, No, pero que si se revisa no es lo mismo. No es. Los carros que tienen revista puntual son los que no sirven. Así es. Pero no es la metodología que nosotros utilizamos aquí. O sea, ni es el objetivo Sí, que se utiliza aquí es con un checklist, tiene freno, tiene esto, tiene aquello. No, aquí es como comprar un cintillo que se le pega al vehículo, como si fuera a comprar una menta en una paletera. Okay. pero con largas filas. Con largas filas. No, eso la última vez fue un desastre. No, que realmente le cuesta más al Estado Dominicano por el consumo de combustible y los entaponamientos que lo que va a recuperar por la venta de la revista. Okay. Que es una venta de revista más que otra Me cosa. había dicho que habían 2 factores de riesgo adicionales. Adicionales. Nosotros publicamos en el 2012 este documento, este libro, en donde determinamos además que de esos 3 factores de riesgo hay 2 en República Dominicana. Uno que son fundamentales. El medio ambiente, porque tenemos zonas donde la situación del tiempo pues cambia constantemente. Ahora hay sequía, pero en las carreteras a lo largo de la costa, el salitre, el viento, pues obligan a que nosotros estemos limpiando el vidrio constantemente y el mismo pavimento se convierta en rebaladizo. Zonas montañosas donde llueve, donde hay neblina, etcétera. También que muchas curvas se convierten en un factor de riesgo. Y que eso es posible prevenir. Los siniestros es posible prevenirlo cuando hay situaciones así en zonas determinadas, con avisadores, con noticias que se pasan, o sea, se mantienen en alerta al conductor. Los reductores de velocidad, decirlo. Correctamente, o sea, hay señalamientos muy especiales, informativos,
que le dicen al conductor o al usuario lo que está pasando en una determinada zona. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el sistema de autoridad. Okay. En los sitios donde nosotros nos vemos a mes, en una esquina nos vamos en rojo. Exacto. En carretera aumentamos la velocidad y cuando nos avisan quizá otro que viene en contrario, ahí disminuimos y volvemos de nuevo. Sí, pero nos avisan porque delante hay un policía. Es correctamente. O sea, hay una serie de cosas, y eso se convierte en un factor de riesgo también. Pero mire, Claro. ingeniero, yo le voy a preguntar como ingeniero esta pregunta. Porque yo como contador, camino por la carretera del Nordeste y digo, bueno, pero ¿por qué aquí hay tanto? Pero yo sí realmente, en una de esas curvas, mi carro se movió a la izquierda y yo no iba a una gran velocidad, quizás no a la que debió ir. La pregunta es, ¿habrá también un factor ahí de que haya que hacer un trabajo de ingeniería con el tema de cómo fue trazada la vía o no? Y además también decirme, que me pregunta un amigo televidente, me escribe por aquí, ¿tenemos el parque vehicular identificado aquí? ¿Sabemos cuántos carros entran y salen a la capital o se mueven por la Nordeste? Aparte del peaje de sombra que no nos interesa por este momento. Sí, existen cifras. Con respecto a la primera pregunta, ya nos referimos, es un problema del factor de infraestructura, factor de riesgo infraestructural. Y para eso precisamente son las auditorías de seguridad vial que nos dicen dónde hay precisamente un problema. ¿Quién la debe hacer? Y que, bueno, aquí no se hace, nunca se ha hecho. ¿Quién Y debiera hacerlo obras públicas o una institución privada, y debe hacerse por ley. Ya sé, en algunos países, en Argentina, en Chile, muy especialmente en Chile, hay una organización que se llama AIRAC, que es la que está implementando en la región estos estudios. En la China lo ha llevado también y se está implementando. En España existe también otra organización no gubernamental. AIRA es no gubernamental. Okay. En Cataluña hay también una organización no gubernamental que hace ese tipo de auditoría para determinar cuáles son los tramos y los puntos peligrosos y decirle a las autoridades cuáles son las soluciones. Ahí radica la importancia de todo esto. Con equipos modernos y de última generación. En Argentina en los puntos peligrosos se ponen normalmente cámaras. También aquí tenemos en algunos sitios cámaras. Pero eso es normal, eso Sí, es pero ahora aquí lo usan para seguridad ciudadana. Pero allá, Sí, además pero no de para para seguridad seguridad vial. ciudadana, usted se pasa el semáforo en rojo y esa bendita cámara le saca una foto a su placa. Y te mandan la multa. Y te mandan la multa. Sí. Pero todavía hay otra cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un amigo común, Andrés Terrero y yo, que estaba en Estados Unidos, cometió una infracción, vino a República Dominicana y a República Dominicana le llegó una llamada. Usted debe pagar, y tuvo que pagarlo con una tarjeta de crédito. Claro, claro. Aunque tú tengas un carro alquilado, te sale y te lo Sí, pagan sí. ahí. Estando aquí en República Dominicana, Exacto. tuvo que pagar la infracción allá. Holguín, me gustaría, nos quedan un par de minutos, me gustaría hablar sobre, primero, la proyección de los indicadores del 2015, qué esperamos para el 2015. La ley, hay un proyecto de ley que parece interesante pero conflictivo, y cómo hacemos para revertir la situación de todos estos accidentes. Bien, hay un gráfico que lo pusieron ahorita, Ajá. El rojo. es rojo. Vamos a ver, producción, nos busca el gráfico. Se refiere, Ahí está. exactamente, se refiere a los primeros 6 meses. Ahí tenemos los lesionados del 2014 y los lesionados del 2015. Los que son más rojos son del 2015. Fíjense que la barra de más bajita Ujú. es del 2014. Ok. En los primeros 6 meses, de enero a junio, O sea, vamos lejos. exactamente. Esto quiere decir que para cuando termine, si continuamos así, para cuando termine el 2015 tendremos, Casi un 100% más. bueno, en víctimas mortales un 8%, en siniestros alrededor de un 24%. Ok. Si continuamos exactamente, Míralo en los ahí, ahí lesionados un 27%. Ok. Fíjense que en siniestralidades, los accidentes, sería un 22% más en el caso de que continuáramos con esa evolución. Ok.
La otra pregunta, con el tema de la ley, brevemente, ¿y qué hacemos para revertir esto? Sí. Como lección aprendida. Para tomar. Hasta que no se comprenda bien el concepto de la seguridad vial y cómo se debe manejar, nosotros vamos a tener siempre esas cifras, más crecientes cada vez. Por ejemplo, en el año anterior hay una curva, hay un gráfico con esto. Eso es una explicación del por qué. Este gráfico. Ese gráfico nos dice que en el 2014 hubo una reducción de 3.3% de la tasa de mortalidad. Fíjense que la tasa de mortalidad es sinusoidal, sí, como si fuera en CISA. En el 2012 hubo una baja terrible a causa de las inversiones en infraestructura que se hizo en el gobierno pasado. Bajó a 38.58. Sin embargo, subió porque no se hizo nada al año siguiente. Bajó a 39.40, 1.90 muertes por cada 100.000 habitantes, pero eso más por la incidencia, el impacto que causó el nuevo sistema 911. Eso causó cierto... y eso nada más fue en la capital. Exactamente. En el Gran Santo Domingo. Correctamente. Entonces, si no hay seguridad vial sostenible y se toman en cuenta todos los factores que antes mencionamos, al mismo tiempo, esto no va a ser decreciente constantemente. Entonces, para que esto sea así, que el tema se tome como de alta prioridad, debe ser un tema de Estado. Para que sea un tema de Estado, esto debe llevarse a integrarse y modificarse la ley 1-12. La ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluirse ahí, en esa ley, para que independientemente de que haya un cambio de funcionario o un cambio de gobierno, las iniciativas que se tomen no se puedan variar. No se puedan variar. Entonces, un órgano rector que se ocupe exclusivamente del tema, eso es sumamente importante. Pero también que se establezcan las reglas de juego necesarias. ¿Cuáles son esas normas que va a regir la seguridad vial? Una ley de seguridad vial que no dependa, que no esté supeditada a otras actividades como son la ley de tránsito, que es una cosa, la ley de movilidad, que es otra cosa, y la ley de transporte, que es otra cosa. Esas actividades son parte del problema porque la ineficiencia en las políticas de transporte, movilidad y tránsito son también causantes de la inseguridad vial. Entonces hay que entender eso. Yo creo que debe ser totalmente independiente quien maneje todo lo referente a las políticas de seguridad vial. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, Mario. Yo creo que el tema del celular, que lo dijimos tangencialmente, es un factor de riesgo importante. Es un factor de riesgo muy alto, la gente chateando. Probablemente el más importante hoy día. Exacto, en la carretera y en la zona metropolitana. O sea, en cualquier lado la gente, uno lo hace hasta quizás por inercia y responde. Y que inclusive puede usar el mensaje de voz mejor. Correcto. Pero no hay que usar el celular. Yo creo que eso y chatear es peor todavía. A mí, en mi vehículo, alguien, ¡pum!, yo oí el tablazo. Y yo no me di cuenta. Claro. O sea, lógicamente venía chateando. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Holguín. Lo vamos a invitar de nuevo porque tenemos que hablar de la ley en detalle. Correcto. Y quizás hacerle alguna cápsula y el spot que ustedes tienen de la Fundación y la Procuraduría para concientizar a la población dominicana, a ver cómo reducimos estos riesgos. Que ese expo es dirigido especialmente para los tomadores de decisiones. Correcto. Fíjense que decimos, República Dominicana usa el cinturón de seguridad, no al conductor. No al conductor, es correcto. Gracias, muchísimas gracias. Y las decisiones que toma cada uno día a día cuando tiene el pie en el acelerador y las manos en el guía. Pero todo eso depende mucho de las autoridades. Bueno, muchísimas gracias, Mario Holguín. Vamos a hacer una pausa y vamos a venir unos cuantos minutos con el economista José Manuel Luna Valiente a ver cómo va la situación económica en la región. Los indicadores económicos. Indicadores económicos. 12.007 víctimas de tránsito fueron registradas en el año 2014, sin que aún se establezca un régimen de consecuencias en materia de seguridad vial
en la República Dominicana. Esto conlleva un alto costo económico y emocional. 12.007 razones para que nuestros dirigentes enfrenten con voluntad y responsabilidad esta epidemia que parece indetenible. La solución no es contar víctimas y lamentarnos. República Dominicana, usa el cinturón de seguridad. Por una seguridad vial sostenible como objetivo país. Fundarred, Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, PTV, Vehículos en la Radio y esta emisora.